Bien, hermanos, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y en el versículo 19 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estábamos considerando estas acciones de gracias y también la oración de Pablo por los efesios. Veíamos que pedía sobre todo que Dios le diera este espíritu de sabiduría y de revelación en él. Y los cristianos, no solamente los efesos o los de Efesio, no solamente los efesios, los de Éfeso, sino también nosotros, ¿no? Todos los cristianos tenemos que abrir los ojos para ver bien lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, todo lo que el Señor nos ha dado. Y no solo las cosas, en su palabra, sino también su obra en nuestra vida, su poder. Las obras poderosas de Dios en nuestra vida. Y estos versículos, digamos, está encabezado por esto mismo en el versículo 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder? Vemos, es muy redundante. Está aquí hablando, dos palabras que están repitiendo la idea de la grandeza, supereminente grandeza, y después, en cuanto a poder, hay 4 palabras distintas, en el original, aunque nosotros tenemos 3, pero son 4. Poder, operación, fuerza y fortaleza. Que la última está traducida también por poder, pero bueno, son 2 palabras distintas en el original, de distinta raíz, ¿no? Pero por esto de no repetir fuerza y fortaleza, hay distintas versiones, ¿no?, que repiten la palabra poder. Bueno, en todo caso es muy redundante, vemos, está hablando de 4 palabras distintas para hablar del poder. Y no solo eso, habla de la operación, ¿no?, de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, y se repite, por lo tanto, también la palabra de la operación, ¿no?, la operación que operó. Está, repitiéndose, está insistiendo mucho. Y bueno, el lenguaje es, como decimos, ¿no?, es muy, muy exaltado, ¿no? Está hablando de la grandeza, está diciendo la supereminente grandeza de su poder, etc. No está diciendo entonces poder, ¿no?, sin más, pasable o bien, un poder, grande, o ni siquiera un poder muy grande, un poder eminente. No, es un poder supereminente. Es muy redundante, es como si estuviera diciendo la idea exageradamente grande, hiperbólicamente grande, exageradamente grande. El poder de Dios para con nosotros, los que creemos. Y esto, por supuesto, a nosotros, pobrecitos creyentes, nos lanza un enorme desafío de la manera como nos vemos a nosotros mismos, de la manera como vemos también a la Iglesia del Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos la tendencia precisamente a no ver esto, a vernos más bien pequeños, a vernos sin ningún poder
Esto, pues, como creyentes y también como iglesia, la iglesia protestante, evangélica, más concretamente también nosotros como reformados, pero en general podemos hablar de la iglesia en general, evangélica, pues, ¿qué podemos decir? Ella ha retenido, sí, el mensaje de la salvación de las almas, el mensaje de la salvación, pero en general la iglesia como organización pues se encuentra como dispersa, ¿verdad? En este estado de dispersión de la actualidad. No vemos en nosotros precisamente un estado de gloria o de poder. Podemos entonces muy fácilmente concluir que nosotros no pintamos nada en esta vida, no somos nada, no valemos nada, no podemos conseguir nada. Esto es la idea que nos viene, que nos asalta continuamente. Pero viene la palabra de Dios y nos dice esto. No es solamente el poder de Dios o un poco o ni siquiera mucho, es la supereminente grandeza del poder de Dios en nosotros. Vemos la supereminente o la supereminente grandeza del poder en nosotros. ¿Cómo podemos entonces concebirlo? ¿Cómo lo podemos nosotros recibir? Pues en estos versículos claramente nos dan tres ideas simples y muy precisas de dónde nos viene a nosotros tal poder, tal poder. Primeramente, digo de estas tres, primeramente nos viene de la resurrección de Jesucristo. En el versículo 20, la operación de la fuerza de su poder, la cual operó, decíamos, en Cristo, resucitándolo de los muertos. La resurrección de Jesucristo, a lo mejor a los hombres no ven nada especial en ello, ¿no? Se sabe, ¿no? El cristianismo, la iglesia, dice y predica que Cristo ha resucitado, pero no paran a pensar lo que esto verdaderamente significa. Pero la grandeza del poder de Dios se manifestó sobre todo y principalmente en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Así también es lo que dice el mismo apóstol en Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 4. Romanos, capítulo 1 y versículo 4, que dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande la resurrección que fue lo que proclamó a Cristo de manera oficial y con poder, que Él era el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Ningún muerto viene a la vida. Ninguno, ¿no? Esto es algo que lo vemos por experiencia, ¿no? Ningún muerto se levanta por sí mismo. Ningún muerto vuelve otra vez a la vida y echa a andar por su propia voluntad. Y esto lo decimos también con reverencia, ni siquiera Cristo. Ni siquiera Cristo. Por supuesto, Cristo como Dios puede hacer todas las cosas. Y por supuesto, Cristo era Dios y la divinidad nunca muere, ¿verdad? No puede morir, jamás. La muerte no afectó en ninguna manera, ni puede afectar en ninguna manera la naturaleza divina de Cristo. Solamente a la humana. Y si Cristo, por lo tanto, murió como hombre, pues como hombre también, Él no se podía levantar a sí mismo de entre los muertos.
porque Cristo realmente era hombre y realmente murió. Su humanidad no era un fantasma ni era una ilusión, y su muerte fue una muerte real, en su humanidad, que era real. Por supuesto que esto es algo que podemos entender y explicar hasta cierto punto. Confieso que aquí hay un gran misterio, estamos ante un gran misterio, porque la naturaleza humana de Cristo no andaba por ahí sola, por así decirlo. Por un lado la naturaleza humana de Cristo, por otro lado la divina de Cristo, como si la naturaleza humana de Cristo viviera independientemente de su naturaleza divina. No, las dos estaban unidas perfectamente en una sola persona, la persona divina del Hijo. Ahora bien, la naturaleza humana de Cristo era realmente humana y Él realmente murió. Y por lo tanto, vemos, esto confirma lo que dice Romanos 1:4, que fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios quien lo levantó de entre los muertos. De la misma manera que en su humanidad, cuando estaba en vida, cuando Él hacía milagros, lo hacía por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios hago milagros. Por la unción del Espíritu Santo, pues también cuando Él murió fue el Espíritu Santo quien lo levantó. Y esto pues porque era necesario que muriese, era necesario que entregara la vida en ofrenda por el pecado, en holocausto, para que el pecado sea pues borrado, para que el pecado sea castigado, y porque sin muerte no puede haber remisión, no puede haber perdón de pecados. Entonces Cristo realmente murió y realmente resucitó por el Espíritu Santo, que fue quien lo levantó de los muertos. Y una vez entonces levantado entre los muertos, el alma humana de Cristo, unido a su cuerpo humano resucitado, ya no muere nunca más, ni nunca más será separado el cuerpo y el alma humano de Cristo. Y bueno, pues vemos, este es el gran poder, la super eminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. El gran poder de Dios. Por supuesto que hoy en día muchos tienen interés en el poder de Dios. ¿A quién no le va a interesar esto? Ya esto en los tiempos de Jesús, a los judíos, ¿no? O en los tiempos de los apóstoles, que buscaban entonces señales, que buscaban prodigios, que buscaban manifestaciones del poder de Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? Que esta generación mala busca señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, el Señor Jesús estará, pues así, en el sepulcro 3 días y 3 noches, y después se levantará. Esa es la gran señal, la señal de la resurrección de Cristo. La gran muestra del poder de Dios. Entonces, bueno, a todos los que están interesados, todos estamos interesados, yo también, por supuesto, del poder de Dios. Queremos hablar del poder de Dios, queremos predicar del poder de Dios. Bien, pues predica a Cristo, predica la resurrección de Cristo. Predica la resurrección de Cristo de entre los muertos. Todo el mundo quiere, pues, queremos, ¿no? En la iglesia evangélica, predicar, ¿no? Acerca de la santidad, para que los cristianos vivan vidas santas, para que crezcan en la santificación. Bien, pues predica a Cristo resucitado, porque nuestra santificación, ¿qué es? Es el poder de la resurrección que nos levanta a una nueva vida espiritual. Esa es nuestra santificación, de ahí nos viene nuestra santificación, del poder de la resurrección en nuestra vida, espiritualmente hablando. Todo esto ya lo explicará también Pablo a partir del capítulo 2, versículo 1, el próximo texto que tendremos delante de Dios mediante. Pero vemos, ese es nuestro poder, la resurrección de Cristo, que actúa en nosotros espiritualmente. Sin ese poder, nada podemos hacer. Es Dios quien lo hace en nosotros. De la misma manera que Cristo no se podía levantar en su humanidad por sí mismo,
Nosotros nada podemos hacer tampoco, y es Él quien nos levanta, Dios quien nos levanta por su gran poder que actúa en nosotros. La segunda idea simple, precisa de este texto nos viene de la exaltación de Cristo. La exaltación viene de su resurrección. Inmediatamente dice, resucitándolo de los muertos, y ahora viene la exaltación, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, a la diestra de la majestad, en las alturas. Y nos quedamos con esa frase, la subrayamos, en las alturas. Vemos los lugares altos, los lugares celestiales. Y esto es importante, vemos, porque aquí todo esto está hablando de la idea de lo alto, de las alturas. Lo sentó a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aquí está hablando de los ángeles. Y Hebreos también, el capítulo 1, volvemos a este pasaje, a este capítulo, ahí también habla que Jesucristo, al ser sentado a los lugares, exaltado a los lugares celestiales, a la diestra de la majestad de Dios, pues fue más alto, subió más alto que los ángeles. Capítulo 1, versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Entonces vemos, más alto que los ángeles. Por eso dice que cuando introduce al primogénito en la tierra dice, adórenlo todos los ángeles. Él está sentado a la diestra de Dios. Y volviendo aquí a Efesios, dice que también no solamente sobre todos los ángeles, sino sobre todo nombre que se nombra. Vemos también en la idea de por encima, ¿no? Sobre los ángeles, por encima de los ángeles, y sobre todo nombre, por encima de todo nombre, que es también lo que el mismo apóstol dice en Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 9. Por lo cual también Dios lo ensalzó a lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, otra vez más alto que todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por encima, siempre, lo alto. Ya para concluir, podemos mirar también en Hebreos en el capítulo 7 y en el versículo 26 también la idea de la altura. La altura de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime, más alto, más santo que los cielos. Vemos aquí, una vez más, la idea siempre de la altura, ¿no? Que Dios está por encima, pero en este caso es Jesús, que está por encima de todas las cosas, en lo alto. Nosotros los hombres asociamos siempre la idea de esta altura, de la elevación, a la idea también de la majestad, a la idea del dominio. No en vano, uno de los nombres de Dios es el Altísimo. Él es el Altísimo. Y también el Padre que está en los cielos. Pues ahí está Jesús en los cielos como Dios hombre. Después de haberse encarnado, después de haber también entregado su vida en sacrificio y morir, después de resucitar en su cuerpo resucitado, en su alma humana, unida a su naturaleza divina, está exaltado a lo más alto, a lo más sublime, a lo más excelso, a lo más, no puede haber más, ¿no? Es pues muy importante esta idea de lo alto, de lo elevado, ¿no? Si hacemos atención, la encontraremos muchísimas veces en las Escrituras. Siempre se está hablando de lo alto en relación con Dios, ¿no? Bien, entre los hombres
se nos representa esto de una manera, digamos, que es por medio de una institución que es la monarquía, los reyes, ¿no? Y de hecho los reyes siempre tienen este tipo de títulos, ¿no? Majestad, ¿no? Pero también alteza, alteza real, vemos siempre es la idea de la altura, ¿no? Entre los hombres, y esto pues representa y nos muestra entre los hombres acerca de esta altura que es propia de Dios, ¿no? Entonces, una cosa a tener en cuenta, y creo que, bueno, aunque un presidente de una república sigue siendo también una autoridad puesta por Dios, pero es un representante elegido por el pueblo. Entonces, no es así el rey, ¿no? El rey está por encima de todo. Son ideas distintas, ¿no? Al presidente, como ha ocurrido en Argentina y otros lugares, lo elige una parte y la otra parte se conforma, ¿no? O no. Pero el rey está por encima de todo. Y bueno, pues digo todo esto por una parte porque nosotros tenemos aquí en España monarquía, ¿no? Y tenemos rey. Y es bueno, por lo tanto, que viene a colación a todo lo que estamos diciendo, que bueno, es algo a tener en cuenta. El Señor nos da como nación una monarquía y la nación en general la tendría que cuidar, ¿no? Porque es un don que el Señor nos da. Y nosotros, de alguna manera también, acompañándola con nuestras oraciones. Y no en vano, dice la Escritura en repetidos lugares que oremos por los reyes, por sus personas, claro, pero también como reyes que son. Pero todo esto no nos tenemos que detener aquí, porque a fin de cuentas Jesús es el Rey de los reyes. Si los reyes están más o menos altos, Jesús está por encima y a lo alto de todo y de todos los reyes y de todos los señores. Él está en lo más alto y esto habla de su majestad y de su dominio sobre todas las cosas. Bien, pues lo bueno de todo esto es que esta exaltación de Cristo no es algo que nos sea a nosotros algo extraño, porque también al ser de Cristo es nuestra, como vamos a ver ahora. Y ahora vemos a la tercera de las ideas, decíamos, simples y precisas, que nos viene el poder de que somos cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Esta es una idea, la Iglesia como cuerpo de Cristo, que aparece en otros lugares del Nuevo Testamento, sobre todo en, por ejemplo, 1 Corintios, en capítulo 12, también, pues el 12 al 14, pero sobre todo el capítulo 12, la imagen del cuerpo. Y bien, pues es la idea de que los creyentes estamos unidos por la fe a Cristo, estamos unidos a Él espiritualmente por el Espíritu de Dios, y al estar unidos a Él por la fe, estamos también unidos con todos los demás miembros, con todos los demás creyentes, que también están igualmente unidos a Cristo por la fe. Entonces, todos juntos formamos un cuerpo. Entonces, cada creyente por separado es un miembro y todos juntos es el cuerpo. Pero este cuerpo no está sin cabeza, ¿no? Como un cuerpo humano, como un cuerpo humano tiene el cuerpo y la cabeza y el cuerpo. La cabeza es la parte principal, la que dirige, la que gobierna, pero el cuerpo es el que soporta la cabeza, se puede decir, o el que cumple las órdenes de la cabeza, ¿no? Y bien, pues esto es lo que nos viene a decir aquí a partir del versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Una cita del Salmo 8, sin duda. Y dice, lo dio por cabeza, está hablando de Cristo, sobre todas las cosas. Vemos otra vez la idea, sobre todas las cosas. La cabeza nuestra es sobre todas las cosas del cuerpo, que es la Iglesia.
Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Todas las cosas en todos. Entonces vemos también la idea de que ha puesto las cosas bajo el estrado de sus pies. Es también lo que nos leemos en el Salmo 110. Es también lo que leemos al final del 1 Corintios capítulo 15. Pues Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y todas las cosas son puestas debajo del estrado de sus pies. Él está en los cielos. Él es nuestra cabeza. Pero nosotros somos su cuerpo aquí en la tierra. Y bueno, pues la verdad que aquí hay materia para meditar, ¿no? Y sin duda creo que no meditamos suficientemente en el hecho de que los creyentes, la Iglesia, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo no está sin cabeza, ni la cabeza está sin cuerpo. Cuando, por ejemplo, uno está en casa y dice, yo voy a ir a tal sitio, lo dice su mente, que piensa, su cabeza, pero él no va, su cuerpo y la cabeza se queda en el comedor de su casa, ¿verdad que no? Va el cuerpo y la cabeza. Y es así también el cuerpo de Cristo. Porque todas las obras de Cristo las hace a través de su cuerpo. Cuando decimos, por ejemplo, que Cristo ha abierto la puerta de la fe a tal o cual lugar, a tal o cual ciudad, a tal o cual región, eso significa que la Iglesia ha predicado a Cristo y Cristo ha hecho fructificar esa palabra. Pero vemos, decimos, Cristo ha abierto la puerta de la fe en tal ciudad. Pero es que ha sido la Iglesia que ha predicado. Cuando decimos que ha habido un gran avance de Cristo, Cristo ha hecho un gran avance. Bien, estamos diciendo que la Iglesia ha predicado mucho y ha habido mucho fruto de esa predicación. Y así, una y otra vez. Cuando dice la Escritura, por ejemplo, que el anticristo será derribado por la espada de su boca en el resplandor de su venida, ¿qué significa eso? La espada de la boca de Cristo, ¿qué es? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por lo tanto, será derribado cuando la Iglesia esgrima la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y de esa manera Cristo hace sus grandes obras de poder a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Y la Iglesia la llama aquí como, versículo 23, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. La plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Aquí está hablando de Cristo. La plenitud de Cristo es una manera de pensar que si no la encontrásemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, no se nos vendría a la cabeza. La Iglesia es la plenitud de Cristo. Porque una cabeza no está sin cuerpo. Incluso Calvino, comentando este pasaje o predicando este pasaje, dice que es como si aquí estuviera diciendo que Cristo está incompleto sin su Iglesia. O que, hablando de manera San Agustín, ¿no? O de Agustín de Hipona, que decía que el Cristo todo, o el Cristo completo, es Cristo y su Iglesia, Cristo, cabeza y su cuerpo. Y esto, fijémonos por qué es. Porque nunca Cristo ha estado sin su cuerpo. Porque ya desde antes de la fundación del mundo, el Padre eligió un pueblo para Cristo que iba a ser su cuerpo. Siempre en su mente y en su corazón, Él está unido a su cuerpo. Nunca ha estado sin su cuerpo, sin sus miembros. Por eso nunca un verdadero miembro de Cristo puede dejar de serlo.
Entonces vemos, hemos de pensar siempre así, de Cristo y su iglesia, de la iglesia y de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Y esto nos ayudará a ver correctamente las cosas acerca de la iglesia. Sin duda esto acabaría con muchos de los problemas actuales de la iglesia hoy en día. ¿Verdad? Muchas de las divisiones sin sentido, muchas de las tonterías que nosotros añadimos a la vida. Dios hizo las cosas sencillas, como dice Eclesiastés, y nosotros no hemos buscado muchas complicaciones. ¿Verdad? Bien, Cristo y su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud que llena todas las cosas en todos. Y esto pues creo que es para salir al paso de decir, bueno, lo que decíamos, ¿no? Es como si estuviera incompleto, pero no hemos de pensar así porque Él es Dios y Él lo llena todo. No es que a Él le falte algo, porque Él es Dios y lo llena todo en todos. Y ese es el fin de todas las cosas, ¿verdad? De los creyentes, de que Él sea todo en todos. Bien, pues hermanos, ¿cómo concebir entonces nuestro poder? Sencillamente nos viene de nuestra resurrección, bueno, de la resurrección, perdón, de Cristo, nos viene de la exaltación de Cristo y nos viene de que somos cuerpo de Cristo, de nuestra unión espiritual con Él. Así pues, si queremos pensar en el poder de Dios, pensemos en Cristo. Si queremos tener más poder de Dios en nuestra vida, pensemos inmediatamente en Cristo. Él es nuestro poder y sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la sabiduría de Dios. Él es el poder de Dios. Así pues, si queremos experimentar más el poder de Dios en nuestra vida, ¿qué hemos de hacer? Llevar nuestra vida más cerca de Cristo, llevar nuestro corazón más cerca de Cristo y estar de esta manera más en comunión con Cristo. Fijar nuestra mirada en Cristo. Retomando un poco el tema de Cantares. La amada no puede quitar la mirada, los ojos del amado. De la misma manera que el amado nunca está sin su cuerpo y está siempre mirando la belleza de su amada. Entonces no vayamos a otro lugar, ni busquemos el poder de Dios de otra manera, como si que tengamos que hacer un pozo petrolífero dentro de nosotros mismos, en nuestra propia alma, a ver qué sacamos de ahí. Es mirando afuera a Cristo, afuera a lo alto. ¿Verdad? Es de ahí que nos viene todo el poder. Todo esto, pues, retomando también lo que decíamos al inicio, tiene mucha importancia para nosotros como iglesia, que decíamos, sí, hemos mantenido el mensaje de la predicación del Evangelio, por el cual la gente se convierte y tiene nueva vida, sus pecados son perdonados, y los que eran borrachos ahora llevan una vida de sobriedad, y los que estaban antes pues eran adúlteros, ahora son fieles y son castos, y los que llevaban una vida completamente perdida, ahora llevan una vida de verdad bien. Y eso solamente ¿por qué? Por el poder de Dios, el poder del Evangelio, ¿verdad? Y eso lo guardamos los evangélicos, gloria a Dios. Predicamos el mensaje de la salvación, el mensaje del perdón de los pecados, el mensaje de la nueva vida en Cristo, que todas las cosas son hechas nuevas, que todas las cosas son transformadas, somos una nueva creación, una nueva criatura de Dios, y eso es el poder de Dios. Pero por otro lado sí, nosotros como iglesia estamos muy lejos de aparecer ante nuestros propios ojos, ni mucho menos ante el mundo, como el cuerpo glorioso de Cristo. ¿Verdad? Y bueno, pues esto hemos de pensar, no hay nada extraño. Es normal que así sea. Es normal. Si realmente pensamos que fue como así fue, que el Papa es el anticristo, y cuando se levantó en la iglesia, hace pues ya unos cuantos siglos, ¿verdad? En el tiempo de la Reforma, ¿qué ocurrió? Que cuando viereis a la abominación de la desolación sentarse en el lugar donde no le corresponde, salid huyendo, con todo lo opuesto.
salid huyendo a la carrera, no volváis atrás, id a los montes, a los lugares desiertos. ¿Verdad? Y es lo que ocurrió con aquellos que guardaron el Evangelio. Así pues, nosotros nos quedamos con el mensaje de la salvación y otros se quedaron con el cuerpo glorioso, sin gloria y cabot, pero sí con la carcasa, sí con la apariencia, sí con la gran iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues eso puede impresionar a algunos que miran las apariencias y que no miran el corazón de las cosas y lo que es la verdad. Pero a ver, ¿cuántos somos hoy? En general. ¿Cuántos somos los evangélicos aquí en España? Si las estadísticas fueran fidedignas. Como reformados nosotros. ¿Cuántos somos? Verdaderamente reformados. ¿Cuántos somos? Y podremos decir, pero qué pocos, qué débiles, ¿a dónde vamos nosotros? Pero ahí está lo que decíamos al principio. Él es Cristo, es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, sentado en lo más alto. Y lo que Él obra en nosotros es la supereminente grandeza de su poder. Y hemos simplemente de fijar nuestros ojos en Él y no soltarlos. Él, hermanos, nos levantará a su debido tiempo. Él nos exaltará. Y Él nos dará todo lo que nos falta. Él llena todas las cosas en todo, ¿verdad? Todo lo que nos falta, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. No hemos de poner nosotros resistencia por nuestra parte. Tenemos esa tendencia a poner resistencias a toda obra de Dios, pero Él lo hará para nosotros. La supereminente grandeza del poder de Dios, en definitiva, se ve en esto, en que hoy estamos aquí. A pesar de todo, a pesar de todos los problemas, a pesar de pocos o muchos que seamos, nadie ha podido con nosotros. Nadie podrá con nosotros. Nadie podrá con el Evangelio de Cristo. Nadie podrá con la Iglesia de Cristo. Nadie. Nadie. Y a los demás, mejor les vendría que se pusieran de nuestro parte. Que no al revés, de ponerse enfrente de nosotros. Porque nosotros vamos a continuar adelante con el poder de Dios. Adelante. Adelante con su poder. Hasta donde Él nos quiera llevar. Y nos quiere llevar bien alto. Nos quiere llevar bien alto. A la altura de Cristo. Y bueno, la supereminente grandeza del poder se puede manifestar en cualquier momento. De la misma manera que su ira se enciende de pronto, andando por el camino. La supereminente grandeza del poder se puede manifestar de pronto. Y Él puede hacer cosas nunca jamás vistas. Nunca jamás soñadas por nadie en todos estos largos años de cristianismo que llevamos a cuestas. Así pues, hermanos, ahí nos quedamos, con el supereminente poder, la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Gloria sea a Él. Amén.